Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez, que en esta oportunidad se encuentra en el país, disponible para nosotros. No te No, reís tanto. Eh, entro y salgo por pasos irregulares, nadie se da cuenta, ¿no? no, sí, claro. Todo el mundo se da cuenta hoy. Estás totalmente descubierta en tus peripecias. Bueno amigos, vamos a partir el programa eh, examinando un poco este personaje, porque es un personaje como de la viejo programa radial residencial La Pichanga, la señora Janet Jara. Y digo esto con seriedad porque yo he membreteado a muchos personajes del gobierno como Cantinflas, por la manera de funcionar con su oratoria confusa y engañosa, que trata de sacarse, digamos, el problema diciendo cosas absurdas, vaguedades, pero hablando de corrido. Y de pronto se me ocurrió, me di cuenta, Nicole, que tenemos un ejemplar femenino. Ahora, este es el primer Cantinflas femenino en la historia del humor y del cine latinoamericano, Janet Jara. Y lo digo seriamente porque, bromas aparte, el cantinfleo es una cierta manera de enfrentar el mundo y de expresarse que tiene que ver con cuestiones de fondo. Cuando uno no tiene nada que decir, pero tiene que hablar, o sea, no se puede quedar callado. Entonces uno se jaitea, como dicen los periodistas. Los estudiantes, los escolares tienen otro término que no recuerdo cuál era. Esa de embolinar la perdiz, de no estar callado, de parecer que se domina la situación. Entonces se habla y lo que se dice es pura incoherencia. Y yo creo que estamos viendo eso en Janet, Nicole. Sí, habría que definir que la candidatura de Jara, que fue perdiendo un poquito de entusiasmo, no va a perder mucho, ¿ah? Hay un grupo fiel Sí, claro, que su base. que uno lo ve por el apoyo que tiene el gobierno de Gabriel Boric, que es ese famoso 30%. Acuérdense que la propuesta constitucional que iba a llevar a la debacle a este país, que nos iba a dividir, iba a ser ingobernable, nos iba a llevar a una dictadura además, ¿ah? No lo dicen derechamente, pero ahí iba la propuesta constitucional, tuvo un 38%. Quizás ese 8 adicional tiene que ver con esos del socialismo, mal llamado socialismo democrático, que hoy ya está desapareciendo, incluso como nombre, pero ese 8% que todavía creía que se podía aprobar para reformar. Y la candidatura de Jara es un aprobar para reformar, supuestamente, una reforma que nunca va a llegar. Es decir, ella es comunista, pero esto es una Pero no es comunista. coalición. Esta es comunista, la propuesta de 7 páginas no, ya no va, porque en realidad somos más de socialdemócrata. Es una impostura que ya pasa a ser prácticamente inmoral. En el caso de Gabriel Boric, se dio de una manera, primero por el contexto del país, dos, era una fuerza política novedosa, no se leía mucho qué es lo que era este progresismo, qué es lo que era estos cambios de modelo, este cambio a las injusticias. La gente le dio una oportunidad propio del contexto y propio que era una fuerza política nueva, también por el desgaste que uno ve de esa capa de más de 30 años, apernados en el poder, esa élite. Bueno, el tema es que ese Frente Amplio, que terminó constituyéndose en un solo partido, terminó siendo lo mismo y peor, con las mismas ideas del socialismo, pero peor, con una capacidad cero de gestión y ladrones además como no hemos visto nunca. Entonces, en el caso de Jara, el chiste ya no se puede contar de nuevo y pasa a ser prácticamente inmoral, porque ella no es del Frente Amplio, es del Partido Comunista. Una fuerza política muy antigua, una fuerza política que no ha cambiado sus ideas, ha cambiado la manera, ha cambiado el modo, ha cambiado la estrategia, pero no sus ideas y buscan la igualdad. En donde uno lea propuestas, tiene que ver con la igualdad y el tomar el poder para poder distribuir según lo que considere en ese minuto quienes están en el poder, que sería el Partido Comunista. Algunos hablan que en el caso de Boric se justificaba sus cambios de postura como una madurez política, ¿te acuerdas? Mm. Que en el fondo era propio de un estadista, que
cómo va a seguir siendo lo mismo. No, él está terminando un gobierno marcado por la falta de credibilidad y la incongruencia. Primero porque no le aceptaron la propuesta constitucional que iba a ser su gobierno y por lo tanto tuvo que buscar otros mecanismos. Y porque además el Frente Amplio también es un partido político que no tiene principios doctrinarios e ideológicos como tiene el Partido Comunista, que son mucho más claros. Hace poquito, ahí vamos conversando, Fernando, pero para que vean que esto no es anécdota. No. Hace poco, Juan Andrés Lago dio una entrevista en ruso. No es que sepa ruso, sino que en YouTube fue entrevistado por una periodista rusa, si es que se puede decir que eso es periodismo. Y YouTube, propio de la traducción, le pone el ruso, como si él estuviera hablando ruso. Y él habla de que la invasión a Ucrania, no habla de invasión, lo digo yo, pero la guerra en Ucrania es culpa de la OTAN. Es decir, el lenguaje Putin se sintió amenazado, el lenguaje. Y además dice que los ejemplos más evidentes de cómo se construye un país basado en la ideología marxista, en igualdad de derechos y en igualdades, es, por ejemplo, China, y después por ahí habló un poco de Vietnam. Es decir, claro, evidentemente acá no lo van a decir que su horizonte es Cuba. Cuba hoy es un país, si es que se puede hablar de deteriorado, es un país que ya simplemente está en el piso y le queda poca gente también, joven, porque salen. Y ellos dirán, bueno, es que lo de Cuba va en camino a la revolución porque no resulta producto del embargo. Ustedes saben que culpa de Estados Unidos. Culpa de Estados Unidos. Entonces, claro, tienen métodos, pero los principios no los cambian. Y eso es lo importante de saber dejar. Bueno, antes de continuar, amigos, les recuerdo que este programa, como todos los de la semana, es auspiciado por Hey Remodeling. Hey, un corredor de propiedades muy eficiente. Se dedican a pocos encargos, se concentran, tienen métodos muy especiales y logran su cometido de arrendar o vender lo que les encargaron. Eso es un lado. Y lo otro es Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar su casa en lo que respecta a cambios o arreglos de pisos, pintura, muebles de cocina, obras mayores con arquitectos, puros profesionales, una empresa profesional al servicio de gente que quiere un trabajo bien hecho. Y ya que estamos en eso, te recuerdo Amanda, como dice la canción, Autowolf.cl, una empresa que va a su casa, deja el auto suyo, la carrocería, no la mecánica, la carrocería como nueva, y esto en su casa frente a sus ojos en 24 horas. Nadie más lo hace. Segundo, tienen una automotora para la compra y venta de autos usados y naturalmente conocen bien el mercado porque muchos de sus clientes que arreglaron la carrocería era para venderlo. Entonces, conocen muy bien quiénes están vendiendo, es una automotora muy conveniente, así que se pueden poner en contacto si andan en esto de vender o comprar vehículos. Continúo con Kame ERP, un software muy interesante para el manejo integral de una empresa. Este software no es meramente un sistema experto, trae una inteligencia artificial, ya ustedes saben, lo hacen todo, son increíbles. Así que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con contabilidad, pagos de sueldo, cotizaciones, impuestos, el control de bodegas, todo. Kame ERP lo consigue en kame.cl. Entre el sitio y averigua más detalles. Sigo con una gran oportunidad de negocio en la República Dominicana, a cargo de una empresa chilena, pero tiene un nombre distinto, barriocaribe.com, pero es una empresa chilena cuyo principal figura ahí es el señor Gianfranco Luchen, que es un hombre de negocios chileno, y la oferta es comprar una suite en hoteles, o sea, cosas que ya están funcionando en un país que recibe 11 millones de turistas al año, gran ocupación hotelera, las suites están siempre ocupadas, negocio seguro, y un montón de beneficios. No paga contribuciones por 15 años. Se puede invertir sin visa. Los ingresos, lo que usted recibe es en dólares, etcétera. La administración de la suite, bueno, sigue a cargo del hotel. O sea, por todos lados. La única condición es que la inversión tiene que ser de $180.000 o más. O sea, pongamos 160 millones de pesos, algo así, para comprar una propiedad. Bueno, eso es más o menos lo que están costando en Chile, o más, de hecho, en Chile cuestan bastante más. Así que ya sabe, estimado amigo, póngase en contacto con barriocaribe.com. Y termino este bloque recordándoles ese sitio Flamencas
donde usted puede contactar a artistas del flamenco para organizar un evento precioso en su matrimonio, su cumpleaños, no, los funerales más bien no, un evento corporativo, una reunión de familiares, todos los primos, como 400 primos, lo que sea, están disponibles, ellos ponen todo, llegan al lugar donde están citados, llevan el equipo música, los amplificadores, los parlantes, la tabla donde ellos bailan, el tablado que se llama todo, amigos, flamencas.cl. Bueno, efectivamente el Partido Comunista, como tú dices, es una religión. Las religiones no cambian sus dogmas, los judíos, los cristianos, los musulmanes piensan lo mismo que hace 1000 años atrás, o lo que sea, no cambian, por eso que son religiones, tienen dogmas, pero tienen que ocultarlo. Esa es la característica de la campaña de Janet Jara, y esa es la razón de su cantinfleo, porque hay que ocultar lo que realmente se quiere hacer. Ayer titulé el programa del lunes, y algunos no entendieron que quise decir operación tránsfuga. No me expliqué bien, me refiero a que son tránsfugas de sus propias ideas. Tienen que simular que no las tienen, que cambiaron, que hay otra situación. Lo que pasa es que hay una coalición. Ahora, el cuento que se comió completo el señor Peña, todo es diferente, pero como no lo pueden decir abiertamente, porque además tienen problema con la línea dura, el PC, que no les gusta esta cuestión, hoy día mismo tuvo que corregir un poco a uno de sus economistas, la señora Jara. Mintamos, pero no exageremos tanto, por así decir. Entonces, es una campaña confusa, es una campaña que ni siquiera puede mentir claramente. No es una mentira clara, sino que es una mentira oscura, confusa, no se sabe ni siquiera si es mentira o que podría serlo. Y ahí viene el cantinfleo, pues sí, ¿por qué no? Porque usted viene y dice, no, eso es cuando usted no puede decir lo que debiera decir o querría decir o no sabe decir, entonces usted cantinflea. Y yo diría que todo el mundo marxista hoy en día es cantinflero por lo mismo, porque sus ideas, sus modelos sociales se derrumbaron en todas partes y donde no se derrumbaron funcionan, como en China, porque tienen una economía que no es puramente comunista, es una economía semicapitalista, llamémoslo, por lo menos, en algún grado. Aún así tienen problemas económicos muy graves ahora. China están realmente muy jodidos. Bueno, tienen que ocultar lo que son. Es una campaña de ocultamiento, es una campaña tránsfuga, una campaña con piel de oveja, es una campaña con cortinas de humo. Estoy comparándola con la campaña de Salvador Allende del año 64, que recuerdo muy bien. Clarito era el socialismo. El socialismo con vino tinto y empanada, lo mismo el año 70. Confiaban en sus ideas. Ahora ya no pueden hacerlo porque son otros tiempos, se vino todo eso abajo. Todo. Entonces, siguen creyendo, porque los creyentes creen y creen hasta el fin de los tiempos, uno no lo saca de eso, es un tema emocional, visceral. Pero tienen que contarle cuentos a los demás. Y en eso están, Nicole, contando cuentos. El cuento de que no son tan capitalistas, no son tan comunistas, son capitalistas. Eso fue increíble, Huenchumilla. Huenchumilla se pasó. Después llegó a Edo, este demócrata cristiano tránsfuga de su partido, diciendo que, bueno, un error, hay que reconocer los errores. El cliché típico, ¿ah? Lo único que saben hacer es usar cliché. Hay que reconocer. Luego apareció la señora Jara diciendo que con gran hidalguía, ella misma se calificó de hidalga porque reconoció una mentira que todo el mundo había descubierto. No hay ninguna gracia reconocer una mentira que ya los demás conocieron. Podría haber hidalguía si uno la reconoce cuando todavía los demás creen en la mentira. Yo soy muy con hidalguía. Vayan a bañarse. Oye, lo único que querían era que pasara acá con la mentira, pero se la pillaron. Entonces, Hidalguía y no le pidió disculpa a Kast. Hidalguía trató de mentiroso a Kast al frente de todo el mundo y nadie le ha pedido disculpa a Kast. Entonces, ¿de qué hidalguía? Tiene la hidalguía de reconocer cuando trató de mentiroso a Kast, están los papeles, menos mal que está en el CERVEL y nadie le ha pedido disculpa. Entonces, ¿de qué hidalguía me está hablando? Oye, ¿te va a interesar esto? A propósito de la mentira. Yo no sé, mira, ahí está todo tan mal parido, como se dice. Cuando hace varias campañas atrás, bueno, varias, en el último ciclo, algunos candidatos de derecha hablaban que había que bajar impuestos, o en el caso
de Kast cuando decía que iba a construir un muro, ¿te acuerdas? En la frontera. O una manera de decir que había que reforzar la frontera era populista. Un muro es populista. Bueno, la campaña entera de Boric fue populista, su gobierno entero es populista. Pero Carlos Peña, no, lo tenemos todos los programas del martes de ejemplo. Me acordé de lo que analizamos de Jara y a propósito de la mentira. Resulta que hace una columna donde habla de que el político, el incidente de Jara, no es un incidente, pero bueno, habla que el político tiene dos deberes: ser sincero y ser veraz. Ok, analicémoslo filosóficamente. Pero yo me quedé con este punto porque yo no sé si nuestro auditor o tú estás de acuerdo. Un buen ejemplo de esto que explica en la columna ha sido el presidente Gabriel Boric. Se ha esmerado por ser veraz. Y cuando no, se ha corregido prontamente. No hay duda de que es sincero y en muchos casos ha tenido el acierto de la inconsecuencia, ahorrándose de esa forma graves errores. ¿Cómo puede Carlos Peña, una persona para mí muy inteligente, muy culta, docta, lo que sea, decir que Gabriel Boric es sincero y veraz? Nos mintió a todo el país cuando firmó indultos de delincuentes diciendo, no, pues yo no sabía. Nos ha mentido con respecto a su amigo de Procultura, su psiquiatra, Larraín. Yo, es que yo no sabía. Y por último, si no sabía, entonces un inoperante, porque es el presidente de la República. Pero, ¿cómo puede decir que Gabriel Boric es sincero y veraz? ¿Por qué? Porque pone un libro, lee un poema, pero al revés. No, yo creo que hay mucha condescendencia con ciertos y mucha amabilidad con ciertos políticos o una generación de políticos que ha llevado también a la ruina a este país. Yo hay cosas que no entiendo de la prensa. Yo sí, fíjate. A ver, explícamela. Bueno, pero si tú sabes también, yo creo que tú sabes también. No estemos con cosas, si tú sabes. Aquí hay varios temas juntos y tú los conoces perfectamente. No me voy a repetir en esto. Aquí hay un tema de cobardía, hay un tema de, en algunos casos, no sé cuál es exactamente, hay un caso de oportunidad y de ganancias. Hay un tema de estupidez en otros. Hay uno de miedo, de no ser víctima de algún ataque, como los que sufrí yo en su momento, como los que han sufrido otros, como los que ha sufrido este periodista, no me acuerdo de un apellido judío, Effelbein creo que. Eh, bueno, animador. Entonces, ahí están las razones, y no es tan difícil y tú sabes, pasa que tú eres más urbana que yo, eres condescendiente con los condescendientes. Ahora el caso específico de Peña no voy a pronunciarme, no sé qué le pasa y por qué está haciendo estos análisis que son, digamos, son bastante discutibles, digamos, lo fino. Lo de veraz de un hombre absolutamente mentiroso, pero intrínsecamente mentiroso como es Boric, todo su sector. Y son mentirosos, voy a ir más allá, son mentirosos no meramente por un defecto personal, son estructuralmente mentirosos por la postura política en que están sumidos. Por lo que yo acabo de decir, porque no pueden decir la verdad de lo que piensan porque simplemente los patean en el culo, porque simplemente no son elegidos, porque no tienen chances políticas. No pueden decir lo que creen, no pueden decir como hicieron por un momento en la primera convención constitucional cuando estaban eufóricos, estaban histéricos por la victoria y ahí dijeron la verdad y se sacaban banderas del poto. Iban a destruir, digamos, la cosa bicameral, iban a cambiar la justicia, y se volvieron locos. No les resultó decir la verdad. Entonces tienen que decir las mentiras. Es una necesidad política. No es meramente un tema personal de Boric, es una necesidad política. Lo estamos viendo con Jara ahora. Hay que entender que la mentira es necesaria. Es lo que hacía Hitler. Ustedes probablemente no conocen mucho la historia alemana. Yo la conozco muy bien. Hitler todos los días salía a hacer discursos. En la mañana a los dueños de las empresas les decía una cosa. Y en la tarde a los obreros de las mismas empresas les decía la contraria. Es cuestión de que escuchen los discursos, pues sí. Algunos están traducidos al inglés, por si no saben alemán. Son mentirosos, porque no pueden ser veraces.
Y no pueden ser veraces no por un capricho personal, porque son medio tarados, por una cuestión estructural política. Si dicen la verdad, se derrumban. Por eso que estamos viendo a Jara ahora con economistas que de pronto descubrieron la luz. No, no, esto del sueldo mínimo de 750 lucas no puede ser. No, 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 las AFP tampoco las vamos a derribar porque hay una ley y vamos a hacer que funcione. ¿Qué es lo que es eso? Mentira. Por supuesto que quieren echarlas abajo si está en el programa que presentaron en CERVEL. Están las ideas del Partido Comunista, nacionalizarlo todo, estatizarlo todo, pero no pueden decirlo. Así que son estructural, funcional, políticamente mentirosos. Yo no sé en qué podrían ser veraces, a lo mejor en su casa, digamos, son veraces con el perrito, son veraces con la mamá, pero políticamente no. En cuanto a la credulidad o credibilidad que está manifestando Peña, no tengo idea cuáles sean las causas, si son de qué tipo, lo dejo, eso es un tema para otra vez o para nunca, no voy a O entrar para en nunca, cosas nunca personales. jamás. Claro, ahora una miradita a lo que va a ocurrir esta semana, y yo puedo Ya, proyectar además con respecto a la candidatura de Jara. Esta semana es crucial porque el 16 se inscriben los pactos parlamentarios, el 18 las candidaturas presidenciales y la unidad, pero no caben todos porque hay todavía solicitudes de partidos políticos que hoy están muy debilitados y que quieren mantener y aumentar su cantidad, como es el caso del Frente Amplio. Los partidos menores, como el Frente Regionalista Verde de Mulet, dice que no están siendo tomados en cuenta. Cuadrar el círculo está en las precioso. parlamentarias es muy difícil. Y el problema de Jara con su candidatura es la siguiente: el Partido Comunista, ¿por qué el Partido Comunista de una manera tan burda sale a desmentir a Escobar? Y lo salió a desmentir con Carol Cariola, con Carmona. Cariola dio una entrevista el fin de semana que dice, bueno, él tiene todo el derecho a plantear lo que quiera, pero al final de cuentas la posición definitiva es del comando. Porque el Partido Comunista no está pensando en la presidencial. Ustedes dirán, ¿cómo? Muy difícil, no imposible, pero es difícil que Jara gane la presidencial. Por lo tanto, el Partido Comunista tiene una oportunidad única para aumentar su cantidad de parlamentarios en esta pasada electoral, teniendo más encima como líder de la coalición de izquierda a Jara. Y está pidiendo cupos por sobre lo que estaba esperando. Y esa es la negociación que se está llevando. ¿Cómo gana más espacio el Partido Comunista? No con las ideas socialdemócratas, si es que existen. El Partido Comunista sabe perfectamente que gana atrayendo más agua a su propio molino con sus propias ideas. Entonces, ¿qué se puede proyectar? Yo creo que la candidatura de Jara se va a ordenar porque la unidad para ellos es importante. No sé si va a existir este descuelgue de partidos más pequeños, pero van a jugar al good cup y al bad cup. Es decir, va a salir un Lagos Weber, que entiendo que ya lo eligieron de vocero para calmar a los ánimos, para calmar a la gente, y después va a salir un Carmona, Juan Andrés Lago, Barraza, Cariola, el que quieran, va a salir a decir, bueno, nosotros creemos en la libertad, pueden opinar lo que quieran, pero en realidad nosotros pensamos distinto. Mientras Escobar estaba diciendo que no el sueldo mínimo, no al fin de las AFP, etcétera, que después fue desmentido, ¿qué es lo que hizo Jara cuando fue gira a San Antonio? Luego de que un diputado del Partido Comunista levantara el tema del royalty portuario, si ya no saben por dónde sacar impuestos, dijo que iba a proponer un royalty portuario. Es decir, nuestra capacidad en los puertos ha estado perdiendo competitividad. Perú nos está pasando por encima, nos van a pasar otros por encima, tenemos deficiencia en infraestructura, no solamente eso, ya no nos catalogan como nos catalogaban antes en Europa y en otros puertos de destino como puertos seguros. Eso significa que es más caro salir de Chile. ¿Por qué? Porque hay que revisar de una manera más incisiva, de una manera más concentrada las cargas que salen de Chile, producto que estamos siendo uno de los principales puertos de origen de la droga que llega a Europa. Por lo tanto nuestras calificaciones han estado bajando y una serie de otras situaciones que hacen que los puertos chilenos han perdido la competitividad y la potencia. Eso para Chile es brutal. Nosotros somos puerta al Pacífico, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que propone Jara? Impuesto royalty portuario y todos los trabajadores. Bueno,
eso es lo que vamos a ver de acá a noviembre, porque no puede cuadrar el círculo. Jara, si se va más a un supuesto centro, pierde la fuerza del Partido Comunista, y si se va muy a la izquierda con su partido y con sus ideas, tendría estaría en la cuerda floja si es que efectivamente logra concentrar ese 30% que se supone que es el mínimo que le están exigiendo. Ahora, es muy curioso los partidos, el Partido Socialista, el PPD y todos aquellos que se han ido diluyendo, le exigen a Jara, o están exigiendo en la interna como objetivo, que supere ese 30% y llegar al 40%. Y yo digo, Bueno, bueno, ¿cómo no. lo exigen eso si hoy el oficialismo es el mismo oficialismo? No es muy distinto, ¿no? ¿Quién está? ¿La democracia cristiana? No, sí, eso da lo mismo. Hoy el gobierno tiene un rechazo del 66%, una aprobación del 33% promedio. De repente Boric aparece con 35, 33, 30. De repente ha bajado un poco más. ¿Qué condiciones podría cumplir Jara para llegar a un 40%? Ninguna. Muy difícil. Bueno, No, no, cuadrar ese ninguna. círculo ha sido muy difícil, pero el que puede salir fortalecido es el Partido Comunista. Sí, va a salir fortalecido quizás porque hay una nueva generación, no olvidemos el tema generacional, Sí. profundamente ignorante y torpe, educado de una manera patética, y muchos de ellos se han encontrado, han visto la luz en el Partido Comunista, como ocurre siempre con los jóvenes. Me decía un psicólogo años atrás, y lo voy a repetir textual, me dijo: Fernando, los jóvenes son intrínsecamente hueones. Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo dice esa cosa tan terrible? Porque no son, porque son comunes y corrientes como todo el mundo, o sea, de una inteligencia muy limitada, pero además son inexpertos, eso los pone en una situación peor. Bueno, dejemos eso de lado. Amigos, les quiero recordar algunos de mis servicios y productos que hacen posible este programa, y todos de beneficio para usted. Uno, el método EVE, si usted quiere eliminar esa guata que le cuelga no sé hasta dónde, no quiero ni decir, o qué sé yo, tiene celulitis, la señora les preocupa mucho la celulitis, otros tienen estría, en fin, hay un montón de cosas que no se eliminan haciendo gimnasia, ni corriendo, ni con dieta. Hay un método especial que se trajo a Corea del Sur, el método EVE, que se ofrece en dos locales, uno en Vitacura, otro en Concón, donde obviamente se va a lo particular. Cada persona tiene sus propias cosas que quiere eliminar, totalmente personalizado. Método eve.cl, averigüe ahí los detalles. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en monedas o en lingotes para tener una defensa financiera absolutamente intocable, y además últimamente una inversión porque están subiendo de valor, especialmente el oro. Sigo con edisur.cl, una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, un gran surtido de libros de buenos autores. Y tiene además en el sitio de edisur.cl hay una tienda digital, una sección digital, donde tienen muchos, pero muchos libros en ese formato para que usted los baje a su Kindle, y los precios son muy bajos, 3 lucas, 4 lucas, libros que no encuentra en ninguna parte. Y termino el bloque con Entrena Inglés. Si usted quiere realmente dominar la conversación, que es lo que usted quiere, usted no quiere ser perito en chess, pero usted quiere conversar, y eso significa hablar y entender lo que le hablan. Bueno, los cursos que dan en entreninglés.com son dados vía online por profesores de inglés. Hay algunas variantes para gente que sabe un poco. Bueno, ahí están los detalles. Entre en entreninglés.com y averigüe más, y alguna vez en la vida ya manéjese bien con el inglés. Bien, volvemos al programa. Y claro, vive una contradicción tremenda del Partido Comunista, y a estas alturas probablemente los que piensan dentro del partido lo que están pensando es en tenerlo en el Congreso más fuerte posible. Dan por perdida la elección presidencial, pero dicen: la guerra la vamos a dar en el Congreso como se la dimos a Piñera. Se la vamos a dar a Kast o a la Matei en el Congreso, y vamos a repetir lo que hicimos con Piñera, y vamos a destruir su gobierno y vamos a preparar las condiciones para la próxima vez. Ese es el plan estratégico. Así que en este momento Jara es el mascarón de proa de un proyecto que va mucho más allá de la presidencial. Claro. Y sigue el mismo modelo de Boris, poner una persona atractiva por algún motivo, porque ciertamente Janet Jara es 1.000.000 de veces más atractiva personalmente que un Jadwe, por ejemplo, que es un hueón bien pesado, para que estamos con cuestiones, y irritante, produce anticuerpos. La Jara no,
Es simpática, tú me dices que la conoces, amorosa, se No mueve, ella. No, maneja. yo no la conozco. No la ¿No? conozco. Ella no es la que conozco. Perdón, La me que confundí conozco es con la otra persona. ministra. No, yo sé, la ministra de Defensa, muy Sí, 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 sí. Pero parece buena una mujer, persona. sí, parece una mujer agradable, tiene una sonrisa, tiene buena facha, qué sé yo. Es lo mismo, la misma estrategia. Capturemos a los tontos que voten por nosotros y ya en el Congreso le daremos guerra al que salga elegido la oposición y lo vamos a destruir. Ese es el plan estratégico del Partido Comunista. Por eso es que es tan importante que la gente piense muy, pero en forma muy prioritaria en el tema también parlamentario. Hay que derrotar a la izquierda no solo en la presidencial, sino que en la parlamentaria. Ahí entra el tema de la lista. Ahora hablemos de la candidatura de Matei, que tiene estas nuevas incorporaciones, Ujú. Coloma y Juan Sutil, que supuestamente vienen a reforzar el comando. Parto por el tema de la parlamentaria. Bueno, ya hay un acuerdo parlamentario entre los libertarios, sociales cristianos y republicanos que se llama Cambio por Chile. Ese acuerdo ya se inscribió. Entonces, Chile vamos, los partidos tradicionales, en esta idea de tratar de hacer una lista única que para algunos era el escenario ideal. Bueno, hace mucho rato que eso no iba a ocurrir. Distinto es que puedan negociar omisiones y tener una estrategia para poder lograr que mayoritariamente el Congreso pueda tener fuerzas de derecha, aunque dentro de las derechas haya diferencias. Y yo sé que hay un listado gigante de analistas que dicen que la derecha se está nuevamente poniendo tropiezos, que debería ir unida, etcétera. Pero es que el problema es que estamos en un periodo de transición de las fuerzas políticas. Las fuerzas tradicionales, algunos lo llaman que colapsaron, otros tienen otros nombres, y están surgiendo otras fuerzas. Es muy especial este escenario electoral y estas elecciones porque van a ser las primeras del fin de un ciclo y del inicio de otro ciclo en el cual hay un cambio gigante de fuerzas políticas, de ideas que no tiene que ver con la tradicional izquierda-derecha. Y el acuerdo Cambio por Chile representa ideas que para aquellos que pertenecen a estos tres partidos políticos, Chile Vamos no ha defendido. Si lo han dicho claramente, es decir, de hecho lo dijo Kaiser en el último debate o presentación, no sé si fue debate, diciendo que son visiones distintas porque la Chile Vamos no defiende esa idea de derecha que esta coalición sí defiende. Es decir, da un ejemplo, han estado por subir impuestos en vez de bajarlos. Y así es como hemos llegado a estos impuestos que son irracionales, que nos tienen acogotados, que nos tienen sin crecimiento. La diferencia entre ambos no es tan profunda, pero sí hay diferencia. Y si llegan a un acuerdo de omisión o una estrategia electoral, creo que podrían sacar bastante rédito. Incluso yo les quiero plantear otra posición. Habían algunos analistas de algunos centros de estudio que decían, momentito, sí, lo más probable en el big picture es que si fueran unidos sacarían más votos, pero algunos decían, no, hay gente, hay un electorado importante que vota por libertarios, republicanos, social cristianos, por sus ideas, porque no transan en principios importantes y que no votarían por un candidato de Chile Vamos que vaya en ese pacto porque no votan por Chile Vamos hoy en día. Miren la candidatura de Matei, que bueno, ahora volvió al tercer lugar en la academia, en otras siempre ha permanecido. Entonces, yo creo que sí, que lo Sí. más probable es que los números pudieran favorecer, pero momentito, acá están naciendo fuerzas nuevas en la derecha que por más de los 30 años eran las fuerzas tradicionales y en una de esas no es tan nocivo como el cataclismo y el tsunami que proyectan los analistas con respecto a no ir en una lista única. Sí creo que debería ser un buen acuerdo entre ambos pactos para poder tener omisiones en senaturías binominales o en candidaturas que saben los propios pactos que las presentan, pero saben que no tienen muchas posibilidades. Sí, sí, pero falta otra cosa. Ok, Dale. sí, es probable que sumando estas cosas separadas al final resulta mejor. Yo creo que es probable. La segunda cosa que hay que considerar es cuando, una vez ya elegido, cómo van a votar los proyectos de ley. Esa es otra Exacto. cuestión. Ahí va a seguir apareciendo las diferencias que hay
que son de bastante fondo. Son bastante más de fondo de lo que parecen. Para simplificar el cuento, en Chile Vamos hay una mirada que se acerca en muchos sentidos a la visión progresista, que a su vez es cercana al Partido Comunista, no coincide 100%, pero cercana. Y en las fuerzas de los republicanos y los de Kaiser, etcétera, hay una visión completamente distinta, o sea, una visión que la izquierda llamaría reaccionaria, en el sentido que es una reacción 100%, un deseo de establecer las cosas como siempre han sido, una visión conservadora, propiamente tal, eso es. Y son visiones diferentes. Yo no estoy diciendo cuál es la más realista, la que tiene la razón, no voy a entrar a ese punto, tengo algunas ideas al respecto, pero no vienen a cuento en este programa. Pero sí está claro que son visiones bastante distintas. Y vamos a ver entonces qué pasa cuando vengan las votaciones en el Congreso, Nicole. Cuando se vote una ley, por ejemplo, propuesta por alguien de izquierda, pongamos por alguien de izquierda, a propósito de impuestos, ¿van a votar como derecha, republicanos, el partido Los Libertarios y Chile Vamos o no? Van a ver en Chile Vamos gente como Sandón y otros que van a estar poniendo el ojito a la izquierda o no. O sea, esta cuestión no va a quedar resuelta con el día de la elección. Va a resolverse votación por votación y eso a su vez refleja cuestiones pero muy de fondo que tienen que ver con cambios, ya no hablemos de Chile, mundiales en la estructura económica, política y social y demográfica del mundo. Y el tema de la inteligencia artificial y el tema de la gente que ya no va a tener trabajo. Vamos a un mundo muy distinto. Este cambio político tiene que ver con un mundo muy distinto que está asomándose ya, que está mostrando sus embriones por todos lados, y es muy rápido el crecimiento. Esto es como en esas películas de ciencia ficción, en que de un día para otro el monstruo que es de este porte se convierte en una gigantesca criatura. Es muy rápido. Así es que lo que estamos viendo en la derecha, en lo que estamos viendo en el progresismo y en la izquierda, tiene que ver también con eso. Una cosa muy complicada, muy complicada. Claro, ahora... vamos, vas a una publicidad. Sí, voy a contarles, amigos, de Urantiacos. Son creadores de software muy talentosos que se dedican a crear software para corporaciones. Un software hecho a la medida para la naturaleza de los datos que usted tiene y el procesamiento que necesita. Fuera de eso tienen otros productos como el diseño de sitios web, Moodle, aplicaciones móviles, etc. Son gente talentosa que produce software de calidad. Eso es muy importante y por eso que la Universidad Católica y otras universidades adquirieron los software de estas personas. Luego tenemos a Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializados en temas civiles, que son los que probablemente le pueden tocar a usted. Por ejemplo, un divorcio, es complicado. Ellos son especialistas en todos estos temas y tienen muy buenos resultados en general. Y por consiguiente, si está en necesidad de tener abogado, piense en contactarse con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. No se deje, digamos, recomendar hacia abogado porque sí. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa y si encuentran, como es muy probable que ocurra, fases que son subóptimas, como se dice en ingeniería, le van a ofrecer alternativas y le van a buscar el personal para que las materialice. Y sigo con María Imoveis. Esta es una oportunidad de hacer negocios en Florianópolis, Brasil. María Imoveis Floripá es el sitio en Instagram donde lo encuentro. Son empresarios chilenos. Son chilenos, pero trabajan en Florianópolis y lo ofrecen a sus compatriotas chilenos una oportunidad de invertir en una ciudad donde se está viviendo un boom inmobiliario, lo cual significaba el año pasado rentabilidades entre el 30 y el 40%, casi grosero. Así que si usted quiere hacer un buen negocio inmobiliario, póngase ya en contacto con María Imoveis Floripá. Y si me permite, Nicole, que yo sé que me va a permitir, voy a dos cositas más. Si usted quiere saber manejar bien las inteligencias artificiales, que hay varias a disposición, en Windows está Copilot, está GPT-4, ahora GPT-4.5, hay un montón, pero hay que saber usarlas para tener buen provecho y va a aprenderlo eso en el canal Ricardo Yarsun de YouTube. Vaya a YouTube, ponga Ricardo Yarsun, va a llegar a ese canal y hay ahí
unos cursillos para que usted aprenda a usar bien la inteligencia artificial. Y termino con los contadores auditores que se agrupan en una empresa llamada wekiper.com a disposición de grandes, medianas y pequeñas empresas para que tengan una contabilidad correcta. No haya problemas con los empleados, no haya problemas con los clientes, no haya problemas con impuestos internos y sobre todo no se defonde la empresa porque hay un montón de hemorragias que usted no ha detectado. La contabilidad bien hecha es fundamental, wekiper.com. Ya, Nicole, le toca. Oye, voy al tiro a la candidatura de Matei con el Ya, tono que marcaron las ok. incorporaciones, pero me acordé por este nuevo mundo que tú mencionas, a propósito del reclamo de los trabajadores bancarios, no todos, sino que partió por el Banco Estado, de la eliminación del feriado bancario el 31 de diciembre. En estos tiempos en que los bancos están en línea, en que es todo realmente automático, en que casi Digital. en el digital, en el sistema de los bancos, yo creo que si uno proyecta futuro, van a necesitar muy pocos empleados. De hecho, piensa usted la cantidad de ejecutivos de cuentas que existían antes o asesores de inversión y hoy prácticamente uno lo hace directo en línea. Bueno, parte del reclamo del jefe de sindicato decía que esto era un derecho adquirido, que este era un derecho Histórico. histórico que nos están quitando. Yo le Siempre digo, lo bueno, mismo. ¿qué tiene que ver los derechos históricos cuando el feriado bancario tenía una razón de ser, ¿no? Y que tenía que ver con calzarlo a cifra, hacer los ajustes, hacer la accountability El- y dejar todos los números perfectos para empezar el nuevo año, ¿no? Para Déjame hacer decirlo, un alcance porque mi mamá trabajó en contabilidad y mi claro, papá. Claro, no era realmente un descanso, era el día en que la banca hacía los ajustes, efectivamente, exacto. lo que se llaman las conciliaciones contables. Así que los empleados trabajaban. Lo que pasaba es que no atendían público. Ese era el feriado, no atendían público. Pero había trabajo en el banco porque tenían que hacer una serie de operaciones. Eso era el feriado bancario. Claro, el punto que quiero hacer es que esto de los derechos laborales históricos o un derecho adquirido, que me parece muy absurdo, es decir, porque en algún momento hubo un contexto como el derecho adquirido de la, lo nefasto que fueron los encierros y que se podía trabajar en la casa. Entonces alguien podría decir, bueno, es un derecho adquirido ya trabajar en línea en la casa, algo que ya viene en retirada. Los derechos adquiridos, los derechos históricos, me parece que no funcionan con respecto a feriados o situaciones laborales. El mundo al que vamos, más que estar diciendo un derecho histórico, agárrense los funcionarios bancarios porque al mundo en que vamos Mm. se va a necesitar muy pocos funcionarios bancarios. Va a haber un feriado Entonces, histórico de 365 días. de 365 días. Entonces, esto de dos conceptos acá. Uno, entender el mundo al que vamos y entender que ciertos puestos de trabajo en ciertas industrias están destinadas a desaparecer. Y dos, el tema en Chile sobre todo del derecho adquirido y de los derechos históricos. Mira, si tú hablas a veces con empresarios de empresas muy grandes, te dicen, no, no, yo no quiero hacer esto. Voy a decir un ejemplo muy simple. No quiero probar darle libre al que está de cumpleaños, a los que están de cumpleaños. ¿Por qué? No quiero ni siquiera probar, porque si lo empiezo a hacer, después me dicen en la dirección del trabajo que es un derecho adquirido. Entonces, está tan podrido, está tan asfixiado el sistema laboral en Chile, con una dirección del trabajo que además interpreta leyes que no corresponden. Hace poco, y todavía está, la polémica con respecto a los derechos esenciales y los acuerdos, y la dirección del trabajo al final es un apéndice del Partido Comunista, porque quien lo dirige también es comunista. Los gremios son de ahí. Entonces, no vamos para ningún lado si queremos salir de esta crisis estructural del empleo, que cada cifra es peor que otra, no crecemos durante décadas y siguen aprobando leyes que son Bueno, nefastas. Por eso, eso lo comenté ayer lunes, precisamente hice un análisis sobre ese tema a raíz del desempleo de los jóvenes, pero este es un tema que va más allá de los jóvenes también. El tema fundamental en este momento para resolver en algún grado el tema del empleo, que no se va a resolver en el sentido que todos estén empleados el día de mañana, pero lo que va a tener que hacerse por muchas razones es intensificar enormemente el tema de la educación en todos los planos, infantil, adolescentes, jóvenes, adultos, primero, para que la gente pueda obtener trabajo en este mundo totalmente digitalizado,
primero, y segundo, para que puedan hacer vida si no tienen trabajo y son mantenidos con algún bono universal que va a haber probablemente el día de mañana, pero que no se tiren por la ventana de ocioso y de aburrido, van a tener que desarrollar sus intelectos, la gente va a tener que dedicarse a hacer alguna cosa, va a tener a estudiar alguna cuestión, a aprender idiomas, a empezar a usar lo que no han hecho nunca, usar la cabeza. Estoy hablando en serio. La educación, el aprendizaje va a ser la gran salida, va a ser el circo romano de la época de los romanos, va a ser la educación, o debiera ser. Para allá va la cosa. Pero mientras tanto, como dije, Luni, como estás diciendo tú ahora y como es evidente, estos tontones creen que favorecen a las masas laborales creando más derechos y más ventajas, que lo único que producen es que hay menos interés en contratar gente. ¿Quién quiere contratar gente hoy en día con todos los problemas que causa el tener que echar a esa persona si es incapaz? O que se aburrió, entonces se inventa un acoso y vienen las acusaciones y te cuelgan en las redes sociales, te sacan plata y te revientan la empresa porque el PER le declaró que tú le miraste el poto a la salida. Y es un pobre idiota que no sirve para nada, que llegó a robarse hasta el papel confort. Entonces la gente no quiere contratar. La gente contrata ya cuando es absolutamente necesario. No quieren contratar o contratan gente a la cual pueden contratar en otras condiciones, como ocurre con muchos extranjeros en Chile, con los inmigrantes. ¿Por qué crees tú que hay tantos inmigrantes repartiendo en las empresas de distribución, Nicole? Bueno, la informalidad está en un 33%. Ahí está, que es otra cosa, porque no, altísimo. las Mira, empresas mismas, digamos, tienen gente trabajando informalmente. Las empresas pequeñas, muchas de ellas. ¿Quién se atreve a meterse en la trampa del contrato hoy en día? Estáis jodido. Firmas un contrato y el que queda liquidado no es el contratado, sino que el contratante. Quedas amarrado totalmente a la voluntad y a los caprichos del empleado el día que lo quieras echar. Se convierten en víctimas, van a reclamar y te sacan toda la plata del mundo. mira, y ahora en agosto comienza la primera parte de la reforma previsional, que aumenta los costos para las empresas. Lo que pasa es que a las empresas no solamente se les cobran los impuestos directos del ejercicio tributario de fin de año, a las empresas se les empezó a exigir una serie de condiciones que no tiene que ver con las empresas. Hay un libro buenísimo en ese sentido que se llama El despropósito. Y en Chile en general no ha existido un contrapeso a esas ideas. Ahí está una de las grandes falencias de Chile Vamos, que se sumaron al grito de la sustentabilidad, del ecosistema y de exigirle y exigirle a las empresas. Tú sabes, es poco lo que se habla de esto. Si una empresa hoy hace un test de droga y encuentra a un trabajador que consumió droga o está drogado o le sale que efectivamente consumió, el tratamiento para poder desintoxicar a esa persona, sacarle la adicción, es de la empresa. La empresa está obligada a tratarlo. Explíquenme por qué, si usted tiene un trabajador que consume droga, es responsabilidad de la empresa tratarlo. Entonces, ¿qué ha pasado? De estas cosas se habla muy poco. ¿Qué ha pasado? Primero, que las empresas no hacen test de droga porque no quieren meterse en ese problema. Imagínense que ya cuesta lidiar con las familias. O sea, ahora las empresas tienen que preocuparse de sanar a un trabajador. Dos, hay empresas que tienen ciertos oficios que evidentemente un trabajador con droga es un peligro, pero que no tienen la obligación de hacer test de droga. Bueno, esas empresas saben que se hacen test de droga, por ejemplo, trabajadores de la construcción, saben que si hacen test de droga, ese trabajador después lo tiene que rehabilitar y costearle el tratamiento. Entonces, al final, todo este tipo de leyes que le han cargado la mano a las empresas en situaciones que las empresas están para crear bienes y servicios, hacerlos dentro de la legalidad, de la mejor manera posible, ojalá en un buen ambiente y ojalá tener rentabilidad, porque si no esa empresa cae. Pero exigirle que la empresa hizo esto, sustentable, el mejor lugar para trabajar, que los trabajadores sean felices. La gente no es feliz ni en sus propias casas, ni en sus propias familias. La gente no es feliz con el Estado, no es feliz en sociedad, pero resulta que las empresas tienen que hacer felices a los trabajadores. No, sí, es una imbecilidad, es una imbecilidad. Todo eso hay que cambiarlo y alguien tiene que venir con posturas bastante radicales
para poder enderezar el barco, porque el barco está en otra dirección. Bueno, por eso que he dicho que ya el mal es tal que se requeriría algo que va más allá de los métodos tradicionales. Se requiere, digamos, picar. O sea, hay que entrar a picar aquí. Y se ha instalado esa mentalidad de una imbecilidad que no tiene nombre. O sea, yo nunca había visto doctrinas tan estúpidas y nunca había visto gente tan tonta que cuando la estupidez se manifiesta en resultados negativos siguen porfiando con las mismas ideas. Siguen creyendo que están trayéndole a Chile el estado de bienestar. El único bienestar es los que trabajan dentro del Estado en este momento. Pero no hay un estado de bienestar. Hay un estado que le da bienestar a sus empleados, que es muy distinto. Bueno, el asunto es así. Obedece a fuerzas muy importantes. Una de esas fuerzas muy importantes es una fuerza perenne en la historia humana, que es la idiotez. La naturaleza humana es bastante limitada en sus capacidades intelectuales. Yo sé que me hago muy pesado al decirlo, pero la verdad, cuando uno mira cómo se comporta la gente en general, y cuando están en muchedumbre, cuando se ponen a saltar y a bailotear cualquier idiotez, cuando, digamos, le sacan los botones a los rockeros, cuando uno ve tantos espectáculos, uno dice, por Dios, que es deficiente, es deficiente el nivel mental promedio, francamente. Bueno, eso no tiene vuelta. Bueno, amigos, afortunadamente lo que va a pasar, lo que ya está pasando, Nicole, es que todos nos vamos a poner más inteligentes gracias a las inteligencias artificiales. Vamos a ser funcionarios de las inteligencias artificiales. Si tú estás viendo llegar ahora, por ejemplo, currículum mejor hecho o cosas mejor hechas de gente que no era capaz de hacer nada, es porque están recurriendo a las inteligencias artificiales. Esos son los verdaderos empleados de mañana, los verdaderos profesionales, las verdaderas personas que van a hacer las cosas. Es una sola, la inteligencia artificial, refractándose en millones de personas haciendo uso de las inteligencias artificiales. A lo mejor es un paso adelante ese, ¿eh? Puede En ser, cierto sentido sí, no lo sé. porque así en forma indirecta todos van a actuar un poquito más inteligente de lo que actúan ahora. Bueno, Puede ser. puede ser. No, va a ser así. Va a ser así. De hecho, digamos, lo que tú ya estás viendo, digamos, multiplícalo por 1000 y ese es el mundo del futuro. Amigos, hemos llegado al final. Les quiero recordar que ahora hay un producto nuevo mío que ustedes, que consiste en un mail que les puede llegar todos los días con algún escrito mío muy breve sobre cualquier cosa, para que les llegue, si ustedes quieren, por supuesto, entren a la siguiente página de internet: elvillegas.cl/correo. Ahí se inscriben su nombre y ponen su dirección de correo electrónico y todos los días les va a llegar. Si no quieren, no lo leen. Si quieren, se salen de la página, se borran para que no les llegue más el mail. Y eso es todo. Tengo ya varios hechos que están empezando a salir, supongo. Puede ser una recomendación de un libro, puede ser un comentario. Puedo contarle el chiste del poeta porteño algún día, si es que me atrevo, que es bastante grosero. No se lo contaría ni siquiera a mi amiga Nicole aquí, etc. Así que ya saben, eso es un producto nuevo. Y no olviden además mis libros. Aquí se los muestro: OVNI. Y tampoco olviden este otro que no es mío, de Francisco Saldívar, Identidad Animal, y otros libros míos que están en elvillegas.cl/tienda. El otro es /correo, ya saben. Y eso sería todo. Nos estamos viendo con Nicole el próximo jueves, ¿no es cierto? Así es. ¿Estás aquí todavía? ¿No te has ido? No, aquí estoy, al pie del cañón. No le voy a contar por qué le comento estas cosas a la Nicole, porque son cosas que no son públicas. Ya, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.